lectura del académico Roger Pita sobre el tema Alcances y desilusiones de la inclusión étnica y de género en el proyecto santanderino de educación pública durante los inicios de la vida republicana. Tiene la palabra el académico Roger Pita. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero hacer la salvedad que desde luego el tema de la educación es un tema que ha sido tratado por varios académicos de esta corporación, entre ellos el académico Antonio Cacua Prada, la doctora María Clara Guillén y algunas publicaciones como la de Pilar Foz, haciendo la aclaración que estas obras se han concentrado fundamentalmente en los colegios capitalinos de San Bartolomé y del Rosario, pero muy poco han hecho alusión a las escuelas y a los colegios públicos. Por la misma disponibilidad de fuentes, buena parte de los estudios de la historia de la educación en Colombia han enfocado su atención en aquellos sectores sociales con más acceso a las aulas de clase, es decir, a los blancos y a los mestizos. Esto significa que el género femenino, los indios y los negros en su calidad de grupos discriminados quedan prácticamente por fuera de esos análisis debido precisamente a esos escasos niveles de cobertura. Sobre estos segmentos de sociedad apenas es posible encontrar algunas alusiones tangenciales. La investigación que quiero presentarles se inscribe dentro de la corriente de la historia social de la educación, la cual abarca todos los sujetos de la historia frente a la postura tradicional de la historia enfocada en personalidades. Esta es una tendencia que propicia el diálogo interdisciplinar con otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y las mentalidades, entre otras. A los temas tradicionalmente tratados como las ideas pedagógicas, las instituciones y las políticas educativas, la nueva historiografía social ha brindado nuevas temáticas como la historia de la infancia, la historia de la educación de la mujer, la incorporación de sectores sociales marginados y las minorías. En respuesta a estos vacíos y bajo el marco de la corriente historiográfica referida, la disertación que les presento pretende examinar las dificultades y complicaciones del naciente gobierno republicano por extender los beneficios de la educación elemental y secundaria a las niñas, a los indios y a los negros. El periodo de independencia, inaugurado en 1810 en los primeros movimientos de autonomía política y extendido por más de una década, significó una etapa de estancamiento en el lento desarrollo que venía experimentando la educación básica y la educación secundaria. Y sobre esto hay que hacer énfasis en que estos dos niveles de educación estuvieron en su mayoría en poder del estamento eclesiástico y en algunos casos en instancias privadas, pero definitivamente el Estado colonial español muy poco hizo por impulsar estos niveles básicos. Hacia 1819, luego de alcanzada la victoria militar en los campos de Boyacá, los patriotas emprendieron el proceso de fijar las bases de una nación libre, sustentada en los principios republicanos. Eran tiempos en los que se hacían ingentes esfuerzos por moldear una estructura burocrática y administrativa con miras a cristalizar la gran cantidad de planes y proyectos educativos conseguidos como impulsores del progreso nacional. El problema radicaba en que el cambio de gobierno, fraguado en 1819, no implicó automáticamente una transformación sustancial en la mentalidad de los ciudadanos, y es por ello que muchos sectores aún seguían defendiendo la estructura anquilosada del antiguo régimen de dominación colonial, con todas sus inequidades y segregaciones producto de la rígida estructura social. Así entonces, podemos decir preliminarmente que el género, la raza y la condición socioeconómica seguían siendo factores de exclusión en materia educativa. Pasemos entonces al primer punto, las restricciones a la educación de las niñas. Durante el periodo colonial, la mujer vivió sometida y discriminada bajo los rigores de una sociedad jerarquizada, de carácter patriarcal, que incorporaba elementos de la tradición judeocristiana y del derecho canónico. Las niñas y las jóvenes vieron más limitadas sus oportunidades de desarrollo personal que los del sexo opuesto. Desde un comienzo, las autoridades civiles y eclesiásticas procuraron separar a unos y otras en muchas de las actividades cotidianas, incluso en los recintos
educativos, división que, por cierto, se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. En esta etapa de dominio hispánico, en materia educativa fue muy escasa la atención que se le brindó al género femenino. Únicamente aquellas más prestantes recibieron una instrucción rudimentaria que implicaba no solo leer y escribir y contar, sino también el desarrollo de destrezas en oficios considerados como propios del bello sexo, entre comillas, como coser, tejer y rezar. Los conventos de religiosas eran los escenarios predilectos para impartir estas enseñanzas, además de algunos cuantos establecimientos de carácter privado. En el siglo XVIII, en el marco de las ideas de la Ilustración, progresivamente se empezó a tomar conciencia de la importancia de educar a la mujer bajo la convicción de que así podían formar mejor a sus hijos. Con la llegada del periodo republicano y en vista de que había primado el énfasis en la instrucción para varones, una de las preocupaciones del naciente gobierno independiente fue precisamente diseñar una política educativa más incluyente que les permitiera a las mujeres desarrollar un papel más activo en la sociedad. Este tema particularmente nos remite a la discusión en torno a la influencia de la Iglesia en la educación femenina y en las nuevas propuestas que se estaban debatiendo en esta época para avanzar hacia el camino de la secularización, como veremos ahora más adelante. Entonces, sobre la base de un ordenamiento social y moral, ya el presidente Simón Bolívar había puesto de presente que la formación de las niñas era la piedra angular de la educación de la familia. Santander, que como todos sabemos fue un gran impulsor de la educación, también había reflexionado sobre la conveniencia de centrar más la atención en la ilustración de las niñas y las jóvenes. Él estaba convencido de que las monjas podían llevar a cabo esta función de enseñanza tal como las había habilitado el breve pontificio inserto en la cédula real del 8 de julio de 1816. Pero él era consciente de que había que imprimirle a esa educación conventual, a esa educación tradicional, algunos cambios a través de un reglamento de corte liberal. Entonces no fue sino hasta el 23 de julio de 1821 cuando se empezó a discutir al interior del Congreso de Cúcuta un proyecto de ley que pretendía rescatar, por una parte, la normativa española de 1816 que les mencionaba, que ordenaba abrir escuelas en los conventos, pero aquí el debate fue intenso y vemos que de alguna manera reflejó los serios cuestionamientos que en aquella época recaían sobre las instituciones religiosas y sobre la perpetuación del rol secundario de la mujer. Y sobre aquí vale hacer una aclaración en el sentido de que la discusión sobre los conventos no era únicamente los conventos de monjas, sino de los conventos de varones, porque habían presentado un proceso de envejecimiento continuo y para muchos pensadores liberales no eran instituciones que le aportaban mucho a la sociedad. Entonces, en relación con este debate vemos al senador José Manuel Restrepo, quien señaló cómo la experiencia había demostrado que las niñas educadas en los monasterios salían con bastantes, entre comillas, resabios. Su colega Miguel Santamaría también se opuso rotundamente, tras considerar que una joven criada en un convento, al momento de salir y casarse inmediatamente, no podía ser la mejor cónyuge y madre de familia, abro comillas, por la violenta transición que hace de un estado de absoluto recogimiento a otro de desahogo y libertad, cierro comillas. Como alternativa, Santamaría propuso que esa dulce ocupación, como la denominaba él, fuera desempeñada por la gran cantidad, esa dulce ocupación formativa fuera desempeñada por la gran cantidad de matronas cuyos maridos habían sacrificados por los españoles en tiempos de la Revolución. Otro que terció en el debate fue el congresista Manuel Baños, quien en un ejercicio de autocrítica también censuró la relajación campeante en los conventos de monjas, pero al mismo tiempo pensaba que eran defectos leves frente a problemas mucho más graves de corrupción y parasitismo que estaban enquistados en la clase política de la naciente república. Su colega, el antioqueño José Félix de Restrepo, recordó que aún con todos sus defectos, las monjas eran las que habían educado varias generaciones de mujeres
y que ahora el objetivo central era que las jóvenes aprendieran a leer, escribir, coser y bordar, para lo cual ella, mal que bien, habían resultado ser muy eficientes. Hay que recordar, bueno, estas eran las palabras de Restrepo. Finalmente, el 28 de julio de 1821, el Congreso de la República aprobó la fundación de las escuelas en los conventos de religiosas. La medida quedó supeditada a una mayor intervención estatal, tal como se había planteado. Aquí en Bogotá, solo los conventos de Santa Inés y Santa Clara cumplieron prontamente con los mandatos de la ley, pero muchos buscaron la forma de eludirla. Lo que podemos decir es que es posible que la mencionada medida de fundar escuelas al interior de los conventos fuera catalogada por algunos religiosos como una franca intromisión a sus asuntos, pero el gobierno buscó de manera previa el consenso y la colaboración de las altas jerarquías eclesiásticas. De todos modos, las complicaciones suscitadas en torno a la aplicación de esta ley no dejan entrever cierta resistencia e inconformidad. Sobre el tema no se volvió a legislar sino hasta 1826 con la ley del 18 de marzo, cuya meta era la organización de la educación pública. Allí se dispuso, en un tono ciertamente inequitativo, que en toda parroquia de la República de Colombia existiera por lo menos una escuela de niños, y quiero llamar la atención sobre esto que va entre comillas, y donde pudiera ser otra para niñas. El plan de estudios decretado por el vicepresidente Santander este mismo año dispuso que, contiguo a la escuela del método lancasteriano o el método de enseñanza mutua para niños que, como todos sabemos, se estableció también en estos años de la temprana república, debía acomodarse un salón para la escuela lancasteriana de niñas. Pero aquí vale recordar que el sistema lancasteriano ya se venía aplicando desde 1822, aunque de manera muy lenta, y principalmente en las capitales de provincia. No obstante, el gobierno percibió cierta resistencia al momento de querer introducir este nuevo método de enseñanza en las escuelas de niñas a cargo de los conventos. A mediados de 1827, la Sociedad Filantrópica de Bogotá insistió al gobierno en la necesidad de aplicar este modelo a las escuelas del convento de la enseñanza, aquí en la capital. Para tal efecto, el gobierno central nombró una comisión para que adelantara en dicho convento las reformas necesarias con el fin de que las estudiantes estuviesen a tono con los lineamientos republicanos. En su concepto, los comisionados señalaron que era un error que aún sobreviviera un estilo de educación aislada que iba en contravía del sistema liberal recién implantado. Recomendaron entonces a las monjas no dilatar más la introducción del método lancasteriano por los notables retrasos que experimentarían, y se sugirió además librar a las alumnas de su rigurosa clausura para no perjudicar su salud física y moral. El arzobispo electo de Bogotá, don Fernando Caicedo y Flores, reaccionó ante estas críticas y en aras de la tradición terminó posponiendo las reformas educativas al interior de los conventos bajo el argumento de que el nuevo modelo pedagógico era inadaptable para las mujeres. Creía este alto jerarca que, al no depender el colegio directamente del manejo del Estado, no estaban obligados a adoptar un método distinto al que le fijaban sus estatutos fundacionales. Aún con las intenciones y avances normativos que acabo de describir, todo indica que las oportunidades de acceso a la educación básica seguían registrando un profundo desbalance en materia de género, pese a los grandes esfuerzos hechos por el vicepresidente Santander, que como todos sabemos era el que estaba al frente del gobierno aquí en Bogotá. No resulta difícil observar cómo la preocupación primordial de las instancias gubernamentales era asegurarle a los niños educación y luego, si había disponibilidad de recursos, se procedía a planear la instalación de escuelas para niñas. Las posibilidades de fundar aula para niñas dependía de la conjugación de una serie de factores sociales y económicos a nivel local, la existencia de conventos, la disponibilidad de renta de propios o los rentas municipales, como se denominaba, y nivel de prosperidad de cada localidad. Dentro de las fórmulas de financiación podían confluir aportes privados, públicos y el estamento eclesiástico. Sin duda, el año de 1822 marcó un impulso en el proceso de fundación de escuelas de niñas
Se fundaron algunas en la capital y en algunas de las principales ciudades. No obstante, en el informe de gestión que se presentara en el año siguiente, 1823, el gobierno central reconoció que debido a la desolación dejada por la guerra, la falta de fondos había impedido multiplicar estos establecimientos, lo que a su vez había entorpecido la misión pedagógica encomendada a los conventos de monjas. La queja arguida de manera generalizada por las religiosas era que carecían de recursos para construir un salón especial para la enseñanza de las estudiantes, mientras que el Poder Ejecutivo admitía que no podía destinar fondos públicos del orden nacional para gastos de esta índole. En términos comparativos, lo que podemos ver de las pocas cifras disponibles es que la región andina central fue en donde se abrieron más escuelas para niñas, concentrándose más que todo en las capitales de provincia. Sin embargo, las cifras seguían siendo ínfimas frente al impulso de las escuelas para varones. Según fuentes documentales consultadas, el número total de escuelas para niñas en Colombia en estos primeros años de vida republicana no llegaba ni siquiera a 20, en contraste con los más de 300 establecimientos para niños, la mayoría de ellos aún bajo el método denominado antiguo, muy pocos con el método lancasteriano o método de enseñanza mutua. Otro de los indicadores que revelan la existencia de un orden de prioridades en materia de género eran los actos de apertura de escuelas, que mientras para el caso de las escuelas femeninas eran hechos que pasaban desapercibidos, para las escuelas de varones se dispusieron solemnes celebraciones a las que concurrían las máximas autoridades locales, provinciales, algunas de ellas asistió el mismo Santander, y en las que se realizaron misas, desfiles y discursos con un tono patriótico. Con el mismo espíritu de celebración pública se desarrollaron también los certámenes académicos de las escuelas de niños, eventos de los cuales no se halla ninguna evidencia documental de haberse realizado con la misma pompa y el mismo despliegue en los planteles públicos de niñas. En la práctica fueron muchas las dificultades que se interpusieron al propósito de brindar al género femenino nuevas opciones de desarrollo personal. La falta de voluntad política, la fluctuante estructura burocrática, los vacíos jurídicos y la escasa coordinación interinstitucional. Quiero traerles aquí solo un caso sintomático que intenta recoger esta problemática. El 25 de noviembre de 1821, María Ana del Sacramento, priora del convento de las Carmelitas de la Villa de Medellín, envió una sentida carta al vicepresidente Santander en la que lamentaba no haber podido obedecer la orden oficial que la conminaba a fundar escuela de niñas. Las instalaciones del convento, según ella, eran muy estrechas y a la fecha adolecían de recursos para edificar un aula de clases debido a los aprietos económicos internos, a la afectación de la salud padecida por algunas de las religiosas, algunas de ellas en avanzada edad, y a las continuas contribuciones forzosas que habían realizado oportunamente al gobierno para el sostenimiento de la guerra, teniendo para ello que recurrir en algunas ocasiones a préstamos. Por el momento, aducía la priora, adelantaban esfuerzos económicos para reparar el coro y otros espacios del convento azotados por la plaga del comején. Ante la presión del cura y del provincial, solicitaron al gobierno central una tregua para el establecimiento de la escuela. Además de la crisis económica, las religiosas pusieron de presente serios reparos sobre las reales ventajas de fungir ellas como maestras y los perjuicios que esa actividad educativa tendría en la vida conventual y de oración a que estaban acostumbradas. Al parecer, la discriminación también se hizo evidente en la formación de las mujeres como profesoras. Hacia 1822 el gobierno creó en Bogotá una escuela normal para instruir en el método lancasteriano, pero allí no se capacitaban maestras. Esas disparidades cobijaron también el tema de la remuneración salarial, y eso se observa claramente en el caso de la ciudad de Popayán a principios de este mismo año, en 1822, cuando la maestra de la escuela de niñas recibía 200 pesos de sueldo, mientras que el profesor de la escuela de varones, José Joaquín Quintero, se le pagaban 300 pesos. Ante estos escasos espacios de educación educativa, se contó con la opción de las instituciones de carácter privado, las cuales casi siempre respondían al interés de algunas damas prestantes que abrían sus casas de estudio con la aprobación y patrocinio de algunos padres de familia y bajo el control de las instancias gubernamentales.
era desde luego una opción dirigida más que todo a las hijas de familias adineradas, y lo que podemos observar allí es que los servicios educativos eran mucho más amplios en cuanto a las temáticas y a las materias que allí se dictaban, y la formación que allí se impartía tenía desde luego un carácter mucho más secular que el que se impartía en los conventos. Permítanme traerles dos ejemplos concretos de esta modalidad de educación particular. En septiembre de 1827 en Bogotá, Matilde Baños anunció el establecimiento de una casa de educación aquí en la capital. Ella aseguró que pondría en práctica todos sus conocimientos para enseñar religión, moral, escritura, aritmética, dibujo, historia, geografía, música, prometiendo además enseñar a hablar con pureza el idioma patrio y el francés, y además hacer flores de mano e instruir en la elaboración de toda clase de costura y de bordado, el gobierno de la casa y algunos principios de cocina. Vemos aquí cómo están, digamos, las dos mentalidades presentes. El costo de la pensión se fijó en 240 pesos y 10 más por concepto de matrículas, además del vestido, la cama y los útiles que eran indispensables para el estudio. Los padres debían conseguirle a sus hijos los siguientes textos de enseñanza: el manual de Freire, que fue muy utilizado en esa época, la moral de Villanueva, la aritmética del padre Mora, la geografía de Colombia de Acevedo, la gramática castellana por un amigo de la educación, la gramática francesa de Chantró, y para los ejercicios de traducción, un texto titulado Las tardes de la granja. En Cartagena, Madame Cavalier instaló a mediados de 1823 un establecimiento de educación para niñas con el lema de instruirlas en el ejercicio de la religión católica y la práctica de la sana moral. Prometió enseñarles a leer en francés y español, escribir, a recitar algunas fábulas y a tejer medias y encajes. Era opción de los padres que sus hijas recibieran clases de piano y música vocal, para lo cual debían abonar una cuota adicional de 8 pesos. Curiosos detalles de cómo funcionaba este establecimiento permiten asomarnos a la vida cotidiana y académica de estas educandas cartageneras. Aquellas que estaban en la modalidad de pensión no podían estar por debajo de los 8 años y debían pagar sus padres 20 pesos anuales. Era responsabilidad de estos acudientes suministrarles a las pensionistas un catre, un colchón, una almohada, 3 pares de sábanas, 6 servilletas, un cubierto y un vaso de plata. También debían proveerles libros, papel, pluma, tinta y música, y asegurarles además el lavado de ropa. El costo de los estudios para las escolares externas, cuya edad no podía ser superior a 8 años, era de 2 pesos mensuales. Cada una de ellas debía traer sillas, libro, papel, pluma, hilo, agujas y todo lo indispensable para sus actividades curriculares, a fin de evitarle viajes, entre comillas, molestos al mediodía hasta sus casas. De sus hogares podían enviarle los alimentos a la escuela, en donde además las niñas aprenderían a comer apropiadamente y a comportarse en la mesa. El menú del desayuno para las pensionistas consistía en frutas, chocolate, café o leche, según el deseo de sus padres. Al mediodía, a la hora del almuerzo, recibían comida de sopa, olla, principio o un asado y un plato de legumbre. A las 4 de la tarde recibían de merienda un pedazo de pan y queso, y a las 7 de la noche se servía la cena, en la cual podían degustar frutas, un plato de legumbre y una ensalada. Entonces, recapitulando un poco esta primera parte, podemos decir que, si bien es cierto, el Estado republicano planteó nuevas posibilidades educativas para las niñas y las jóvenes, al final se inclinó más por la estabilidad social, y para ello consideró prudente perpetuarlas en sus dos roles tradicionales, el hogar y el convento. A fin de cuentas, muy poco impacto tuvieron estas políticas en las niñas y jóvenes, y apenas un reducido número de ellas pudieron ingresar a un aula de clase. No obstante, si comparamos con la situación vivida en el periodo colonial, es indudable que en estos años de transición se observó un incremento en el número de niñas matriculadas. La incapacidad del Estado para cumplir las metas propuestas en materia de educación pública de alguna manera les permitió a las comunidades religiosas mantener por más largo tiempo el monopolio de la educación femenina. Ello implicó que las niñas y jóvenes resultaran más permeadas por los principios de la moral cristiana, mientras que los del sexo opuesto lograron un más temprano contacto con la modernidad. Solo hasta las finales del siglo XIX
el número de escuelas para uno y otro sexo parecía equipararse. Así, por ejemplo, en 1835 existían en la provincia de Antioquia 65 planteles para varones y únicamente 14 para niñas, mientras que en 1888, es decir, 50 años después, se contabilizaron 124 establecimientos para varones y 132 para niñas, mayor el número de establecimientos para niñas. Pese a estos progresos, seguían siendo evidentes las dificultades en el acceso de las niñas a medida que avanzaba en la escala educativa. Esto permite comprender por qué existieron tantas talanqueras para continuar sus estudios superiores. No hay que olvidar que solo hasta 1873 las jóvenes fueron recibidas en los colegios y en 1933 fueron admitidas en la universidad. Pasemos entonces al segundo punto, que lo he denominado civilizar, entre comillas, a los indígenas. Entonces, en el periodo de independencia, en medio de la agitación política y de la lucha militar, se ampliaron las posibilidades de desarrollo educativo para la niñez y la juventud indígena. La Junta Suprema de Santa Fe, constituida en julio de 1810, ya había ordenado separar de la totalidad de los terrenos de resguardo un área proporcionada para el establecimiento y dotación de una escuela pública para instrucción de los indígenas. Durante estos primeros años de experimento republicano alcanzaron a surgir novedosas ideas que tendían a superar la discriminación que las minorías étnicas habían padecido en tiempos del antiguo régimen. Y sobre este tema en particular vale la pena traer a colación uno de los artículos incluidos en la Constitución del Estado Provincial de Tunja de 1811. Abro comillas: ni en las escuelas de los pueblos, ni en las de la capital habrá preferencias ni distinciones entre blancos, indios u otra clase de gentes. Lo que este Estado distinguirá a los jóvenes será su talento y los progresos que tengan en su ilustración. Estas medidas progresistas y buenas intenciones finalmente no fueron aplicadas a cabalidad y quedaron prácticamente anuladas con la llegada de la Reconquista. Durante la Segunda República se reanudaron los esfuerzos tendientes a extender los beneficios de la educación elemental a sectores marginales y en atención a tantos abusos ocurridos y a las especiales atenciones que merecía la comunidad indígena, así lo rezaba la ley, por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español. Bolívar revivió en mayo de 1820 la norma que ordenaba destinar los productos de arrendamiento de los resguardos para el pago de los maestros. Se dispuso además que todos los indígenas entre 4 y 14 años debían asistir a la escuela en donde se les enseñarían las primeras letras, la aritmética, los fundamentos de la religión católica, los derechos y deberes del hombre y del ciudadano. Hacia 1821 se reiteró a través de una ley que las escuelas debían ser dotadas con el producto de los arrendamientos de los sobrantes de los resguardos y se recordó a las personas no indígenas que residían en los resguardos que debían aportar también para el sostenimiento del plantel. Hay que recordar que desde finales del siglo XVIII la situación de los resguardos era realmente crítica, muchos de ellos ya estaban prácticamente invadidos por colonos blancos y mestizos. Entonces, a pesar de la buena intención de las tempranas leyes republicanas por garantizar la creación de escuelas al interior de las comunidades indígenas, este fue un proceso lento que implicó la disponibilidad de un terreno para la sede educativa y la consecución inmediata de recursos para el pago de maestros. En realidad, el gobierno central no realizó un seguimiento estricto a sus disposiciones, mientras que las autoridades provinciales se preocuparon por enviar datos y cifras globales, pero sin especificar los avances en materia de oportunidades educativas para la población indígena. Se sabe por lo menos, según las cifras que están en el Fondo de Instrucción Pública del Archivo General de la Nación, que en la provincia de Antioquia en 1823 se alcanzaron a establecer escuelas en 7 resguardos indígenas. Entonces, ante esta cantidad de complicaciones, a veces resultaba más expedita la gestión y la iniciativa particular de los curas. Por ejemplo, el presbítero Francisco Javier de Figueroa, cura del pueblo de indios de Puracé, en la provincia del Cauca, estableció a principios de 1823 una escuela en la que matriculó a más de 60 pequeños. Él mismo costeó la entrega de cartillas para cada alumno y se dio a la tarea de persuadir al vecindario blanco que residía allí para que con su contribución se financiara el sueldo del maestro.
Las posibilidades de acceso a la educación secundaria se tornaron mucho más engorrosas para la juventud indígena. Desde muy temprano esta comunidad quiso poner a prueba la promesa de igualdad de oportunidades planteada reiteradamente por los líderes del naciente régimen republicano. Miguel Antonio Toro, corregidor de naturales de Collaima y Natagaima, solicitó en diciembre de 1820, cuando aún no se había dictado ninguna ley específica sobre la materia, que uno de los indios de su comunidad se incluyera en la lista de los beneficiados por las becas para estudiar en el Colegio de San Bartolomé de la ciudad de Bogotá. El vicepresidente Santander quiso, de alguna manera, transformar el panorama de las faltas de opciones educativas y para ello dictó el decreto del 11 de marzo de 1822, en el que dispuso que en todos los colegios seminarios debían ser admitidos los indios, entre comillas, puros, en una fase inicial en la que al menos 4 de ellos serían recibidos en el Colegio de Bogotá, 4 en el de Caracas e igual número en el de Quito. Los aspirantes debían saber leer y escribir correctamente, es decir, debían haber superado el grado de educación primaria, y el proceso de selección quedó a cargo de los directores teniendo en cuenta los más adelantados. En razón a la pobreza de este segmento de la sociedad y a la atención especial que merecían, se dispuso que de los fondos públicos habría que entregarles a cada becado un total de 120 pesos anuales para su vestido y útiles escolares. ¿Qué encontramos en la práctica? Allí se observó que fueron muy contadas las becas otorgadas a los indígenas con recursos oficiales, ante lo cual se recurrió a las donaciones de carácter particular y a los réditos obtenidos de los arriendos de los resguardos que debían alcanzar también para la fundación de las escuelas. Así, por ejemplo, la Sociedad de Amigos del País, fundada en la Villa de Medellín, tramitó en el mes de abril de 1822 ante el gobierno central la adjudicación de los sobrantes de resguardos con el propósito de fundar el Colegio de Antioquia, debiéndose además adaptar lo necesario para costear la beca de 4 niños indígenas. Para el Colegio de San Simón de la ciudad de Ibagué se dispuso que serían destinados 900 pesos anuales de los sobrantes de arrendamientos de resguardos de las provincias de Neiva y Mariquita, recursos con los que debían fundarse 6 becas para indígenas. El vicepresidente Santander dio vía libre para fundar al año siguiente el Colegio de Santa Librada y de sus fondos había que patrocinar 8 becas de 100 pesos cada una, de las cuales 2 eran para indígenas de la provincia de Popayán y otras 2 para los del Chocó. El 21 de noviembre de 1824 abrió sus puertas el Colegio de Santa Marta, en cuyo acto inaugural 14 jóvenes recibieron beca, 2 de ellos eran indígenas. Las pocas evidencias encontradas de iniciativas privadas de patrocinio de becas correspondían casi siempre a regiones más prósperas de la República. En la villa de San Gil, el recién creado Colegio de San José de Guanentá recibió un incentivo de manos de su propio rector, el cura Francisco José Otero, quien decidió donar 9.000 pesos representados en 9 becas para ser repartidos entre niños pobres e indígenas de aquella jurisdicción. Por esta misma época habría que mencionar el caso especial de Blas Torres, nativo descendiente de los caciques de Mamatoco en la provincia de Santa Marta, quien tomó a principios de 1824 la beca del Colegio Mayor del Rosario en la ciudad de Bogotá, siendo su padrino el vicepresidente Santander. Como bien señala la académica María Clara Guillén en uno de sus artículos publicados en el boletín, 2 años estudió Torres la cátedra de filosofía como alumno externo. Entonces, en una sociedad en la cual durante 3 siglos había prevalecido una mentalidad de segregación étnica, no era extraño encontrar en los inicios de vida republicana algunas expresiones discriminatorias. Quiero traerles esta queja que fue formulada en diciembre de 1825 por el gobernador de Pamplona sobre los excesos cometidos por los militares del cuartel ubicado al frente del colegio ubicado en esta ciudad. Abro comillas. Ellos han ultrajado a Colombia en la persona de un indio. Se refiere así a la agresión de los militares, de un indio que viste la beca de este colegio deprimiéndolo por habérsele admitido en el número de sus alumnos. Este ultraje se aumenta muy criminalmente con echarle siempre y públicamente en cara un defecto que el gobierno, lejos de mirar como tal, le tiene como una reacomodación acreedora de todos los esmeros. Así se portan, señor comandante, los defensores de la igualdad que establece la Constitución. Este es el conocimiento que se tiene a la calidad de los indios que por todos 4 lados parten de los primeros inocentes pobladores de estos países.
Aquí pudiera yo, señor comandante, hacer la apología de la superior nobleza de los indios sobre aquellos que los insultan, pero lo contradice el sistema y por otra parte están abiertas delante de los ojos de usted las sabias y discretas leyes que en favor de los indígenas ha dictado la República. El comandante de ese entonces, Pamplona Pedro Fortul, prometió aplicar los correctivos del caso para evitar que se repitieran este tipo de irrespetos con la amenaza de castigos severos. Tercer y último punto que quiero traerles, que es el de la educación de las comunidades negras. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay que olvidar que en la escala del régimen colonial la población negra era sin duda la más segregada, ocupaba el último peldaño de la estructura social y la legislación de la época no hizo más que refrendar esa condición de inferioridad. Aún en contra de esa estigmatización y de las reconocidas restricciones para asistir a un aula de clase, se sabe que algunos esclavos aprendieron a leer y escribir, tal como lo evidencian algunas cartas firmadas por ellos mismos, dirigidas a las autoridades casi siempre en procura de mejora en el trato y en las condiciones de vida o en busca de alcanzar la anhelada libertad. Obviamente era una proporción muy ínfima dentro del conjunto de las cartas porque casi siempre era firmaban a través de otra persona. En ocasiones ese aprendizaje básico pudo ser posible gracias al acercamiento afectivo con los amos y particularmente con aquellos hijos de esclavas que tenían relaciones con sus propios amos. Un ejemplo de ello ocurrió en 1797 en la ciudad de Ocaña, cuando la negra María Isabel Noriega acudió ante la justicia para que se le reconociera la herencia que le correspondía a su difunto hijo, Juan Antonio, cuyo padre había sido su propio amo, don Dionisio Noriega. Varios testimonios dieron cuenta de la acogida que el fruto de esa unión ilícita tuvo dentro del seno de la familia paterna. El testigo Miguel Antonio Rizo confirmó esa protección y tutelaje, abro comillas, él hace referencia al pequeño, distinguido en la educación, crianza y asistencia, pues fue estimado por el padre del citado Noriega y también por su hermano Juan Bautista en tal conformidad que cuidaron aprendióse a leer y escribir perfectamente, manteniéndolo siempre con la decencia correspondiente a un hijo legítimo. El trato a los negros durante las guerras de independencia y durante el periodo de la naciente república estuvo signado por la continuidad del sistema esclavista ante los frustrados intentos de la dirigencia criolla en conciliar la bandera de la independencia política con las tesis abolicionistas. Sobre la formación educativa de la comunidad negra, los avances fueron realmente insignificantes. La mayoría de las veces se dictaron normas que se quedaron en meras intenciones o simplemente eran abolidas ante los cambios súbitos de gobierno en razón al periodo de independencia. Ya Antonio de Villavicencio había propuesto en 1809 que los hijos de esclavas debían asistir a una escuela pública de enseñanza de oficio que sería costeada por el gobierno. En tiempos de la primera fase republicana se registraron algunos avances en el reconocimiento de derechos de los esclavos. En el Estado Provincial de Antioquia, bajo el liderazgo de don Juan del Corral y Félix de Restrepo, se aprobó en abril de 1814 la que es considerada la primera ley de manumisión en Colombia. Como aspecto central, allí se estipuló la ley de partos en la cual se le señaló a los amos la responsabilidad de mantener y educar a los hijos de sus esclavas hasta que cumplieran los 16 años cuando quedaban en estado de libertad. En tiempos de la Segunda República se reanudó la discusión sobre las tesis abolicionistas y sobre el imperativo de procurar una mejora en las condiciones de vida de la población esclava. La ley de manumisión del 11 de enero de 1820, en su artículo 3, por primera vez planteó de manera explícita la necesidad de que los esclavos aprendieran a leer y escribir, abro comillas, dando a todos en general una idea de los derechos sociales, inspirándoles amor al trabajo y a las virtudes públicas y haciendo depender de ellas mismas la más o menos pronta posesión de su libertad, cierro comillas. Al año siguiente, con la ley del 21 de julio de 1821, a los dueños de las esclavas les quedó fijada la obligación de educar a los hijos de ellas. Con la expedición de este par de leyes de manumisión, surgieron entonces más voces que clamaban la necesidad estratégica de formar adecuadamente a los libertos, principalmente en su comportamiento y virtudes,
Pero aquí el punto central era que todavía estaba latente el temor entre los amos y las autoridades tras la experiencia revolucionaria protagonizada por los negros en Haití. La idea entonces que se debatía en esta época era que había necesidad de prepararlos para asumir la nueva vida libre y evitar que incurrieran en sublevaciones o indisciplinas que podían atentar contra el sosiego público. Fueron en realidad muy escasas las propuestas concretas dirigidas a garantizar la educación básica a la población negra y por lo general correspondían a iniciativas puntuales de algunas autoridades regionales o de algunos empresarios esclavistas. En febrero de 1822, el intendente del Cauca, José Concha, instó a las autoridades del cantón de Iscuandé, en la costa pacífica, a que invitaran a los amos para que procuraran que aquellos jóvenes negros que no eran aptos para el trabajo pesado en las minas de explotación de oro, se dedicaran por lo menos a aprender a leer, escribir y contar números. Por esa misma época, el empresario minero Antonio Arboleda fundó una escuela de primeras letras en su mina Santa María, ubicada en jurisdicción de Caloto. En este centro de producción aurífera, Arboleda concentraba la mayor cantidad de su mano de obra esclava, y a esa misma escuela concurrían niños negros de otros propietarios mineros. Paradójicamente, aún por encima de todas las limitaciones inherentes a su condición social, algunas esclavas dedicadas al servicio doméstico influyeron notariamente en la formación de los hijos de sus amos. De eso pudo dar fe el oficial patriota José Hilario López, quien en 1816 había caído prisionero a manos de los realistas en la batalla de la Cuchilla del Tambo y solo pudo regresar hacia el año de 1823 a Popayán después de haber padecido todos los rigores y los vejámenes de la opresión española. En su destierro, sus dos hermanos huérfanos quedaron a muy tierna edad bajo el amparo de su esclava Antonia, quien además se preocupó porque aprendieran a leer, escribir y contar. A continuación, transcribo el revelador relato que el mismo militar creyó justo dar a reconocer a través de las páginas de la prensa local, abro comillas: la única persona que ha cuidado de la subsistencia y educación de mis queridos hermanos ha sido mi esclava nombrada Antonia López. Ella, con su pequeña industria personal, ha logrado excusarles pedir limosna como mendigos para vestirse y alimentarse, y lo que es más, ha hecho aprender a leer, escribir y contar. Esta virtuosa mujer ya no es mi esclava, es mi primera amiga y la más acreedora a mis reconocimientos. Cierro comillas. Como prueba de gratitud por estos invaluables servicios, López le concedió a Antonia carta de libertad y además de ello prometió brindarle la máxima protección posible. Todo indica entonces que la comunidad de negros y mulatos libres aumentó especialmente en estos años de vida republicana en razón a los ofrecimientos de libertad por el servicio de las armas y por los beneficios que ya habían contemplado las leyes de manumisión. Pero las expectativas de estas gentes que estrenaban su libertad se avisoraban bastante inciertas debido a la crisis económica derivada de la guerra. Intensos debieron ser sus esfuerzos para sobrevivir en un ambiente con escasas opciones de ascenso social y con la persistencia de fuertes perjuicios en relación con estos descendientes de esclavos. Solo con el paso del tiempo, algunos libres descendientes de esclavos, blanqueados por el efecto de los azares de la mezcla interétnica o favorecidos por una mejor situación económica, contaron con mayores posibilidades de educación formal en la cual los blancos seguían y los mestizos seguían siendo el segmento poblacional mayoritario. Entonces, tal como se puede colegir de este análisis, la población negra fue mucho más relegada que las niñas y que los pequeños indígenas en los planes de educación y de expansión educativa dispuestos por el naciente gobierno. Como vemos, únicamente se registraron iniciativas aisladas o en otros casos se suscribieron intenciones muy generales sobre la necesidad de educar a los negros, pero sin estipularse mecanismos claros y verificables de ingreso a las escuelas. Ya para recapitular, podemos decir que las ambiciosas metas productivas, educativas trazadas por el naciente gobierno republicano, concebidas como eje nodal del progreso nacional, sobrepasaron ampliamente las posibilidades reales de ejecución. Apenas un reducido número de niñas, indios y negros pudieron ingresar a un aula de clase.
No hay que olvidar que enviar estos pequeños a la escuela implicaba muchas veces una logística y recursos para movilizarse hasta la cabecera urbana más cercana, operación que no resultó fácil para todos ellos por su condición económica. Las dificultades en el acceso para estos segmentos de la sociedad se incrementaron a medida que se avanzaba en la escala educativa. Esto permite comprender por qué las talanqueras para formarse en instituciones superiores y seminarios fueron más acentuadas, pues desde la época colonial e incluso en los primeros años de vida republicana, estos establecimientos estaban reservados exclusivamente para la nobleza local. No hay que olvidar que el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Colegio Mayor del Rosario y la Universidad Tomista contemplaron en sus procesos de admisión severas pruebas de limpieza de sangre y nacimiento legítimo, además de tener que comprobar que en sus ascendientes no estuviesen mezclados con gentes, abro comillas, de malas razas, es decir, con negros e indios. Es indudable que durante el periodo estudiado de la naciente república aún pervivían rezagos de la mentalidad conservadora del antiguo régimen. Los principios de igualdad y libertad que fueron proclamados por los dirigentes republicanos muy poco se vieron reflejados en el desarrollo y puesta en práctica de la política educativa para niñas, indios y negros. En ese sentido, estos individuos, aún en su corta edad, fueron ciudadanos de segunda, pues nunca estuvieron en el orden de prioridades a la hora de diseñar planes de cobertura y esquemas de financiación. Se marcó así una paradoja y una contradicción entre los derechos ciudadanos proclamados por la Ilustración del siglo XVIII y el pensamiento liberal del siglo XIX, y por otro lado, la persistencia de diferencias raciales y las restricciones inherentes a este sistema. Con ello, desde luego, se impidió la consolidación de un proyecto nacional moderno. Lo que se observa en términos generales es que la clase dirigente republicana otorgó en el plano de los discursivos ciertas concesiones a los sectores bajos de la población, pero la falta de voluntad política hace pensar seriamente que en realidad esa élite se aseguró de mantener intactos sus privilegios como grupo dominante de la estructura social. A fin de cuentas, no se les compensó debidamente a estos grupos el esfuerzo de haber contribuido a la causa patriota, y tales inequidades en el acceso a la educación siguieron presentándose en buena parte del siglo XIX. En últimas, este tardío reconocimiento de los derechos educativos generó un retraso en las oportunidades de ascenso social y económico para los sectores afectados, aplazándose por mucho más tiempo las posibilidades de escalar a los espacios de poder y decisión política, con lo cual se aumentó indefectiblemente la brecha de desarrollo formativo en estos primeros años de vida republicana. Muchas gracias.